Hola, muy buenas, soy Juan Carlos Montoya de la Universidad de Murcia. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores del Cuarto Congreso Internacional de Formación Permanente Nodos del Conocimiento, Innovación, Investigación y Transferencia ante la Era de las Inteligencias Artificiales, que hayan tenido a bien aceptar esta aportación dentro del primero de los simposios, la cual se titula Innovación Educativa a través del aprendizaje por proyectos desde lo musical. Como ven en imagen, está auspiciada por el GIR Imagine de la Universidad de Salamanca. Bien, en el primero de los apartados, en la introducción, damos cuenta de la importancia de los proyectos como marco de actuación educativa. En los últimos años han emergido muchas de estas propuestas y resaltamos algunas de las peculiaridades que hacen que sean únicos para abordar determinadas contingencias desde lo musical, que es el ámbito que nosotros pretendemos desarrollar. Como digo, ese es el ámbito que pretendemos desarrollar, pero es cierto que existen proyectos vinculados o vehiculados desde todas las áreas de conocimiento. Y estos mostramos que tienen una serie de parabienes que son innegables y que desde lo musical, desde nuestro punto de vista, pueden ser aún más potenciados. En este sentido, queremos poner de manifiesto la importancia de las prácticas musicales dentro de la generación de nuevos proyectos educativos para las etapas educativas que sean obligatorias fundamentalmente. Bien, el objetivo fundamental del trabajo, por tanto, es el de analizar 3 proyectos educativos innovadores, indagando sobre la importancia de la música como eje vertebrador. En este sentido, los proyectos que son objeto de estudios tienen que reunir una serie de características, sobre todo tienen que ver con la accesibilidad en cuanto a publicación que resuma su contenido. Bien, los objetivos secundarios que circundan este objetivo principal van a ser los que tienen imagen, determinar si el éxito de los proyectos, según los informes consultados, responde a las premisas de interdisciplinariedad y aprendizaje cooperativo, plantear un modelo de actuación en cuanto a proyectos educativos innovadores, siguiendo las pautas de los analizados, alentar la generación de aprendizajes partiendo de proyectos a partir de la exposición de referentes de éxito, como son los que se supone que así han estado estipulados en las publicaciones a las que haremos referencia. Bien, la metodología que se ha llevado a cabo es una metodología que ha combinado lo cualitativo con la conveniencia, en el sentido de que obviamente estamos hablando de informes que nos remiten a los resultados de unos proyectos educativos concretos, pero ese muestreo ha sido por conveniencia porque ha dependido del acceso que hemos tenido a determinadas publicaciones dentro de las muchas que hay en torno a proyectos educativos musicales. En el apartado de resultados nos centramos en los 3 proyectos que, como digo, han sido consultados en cuanto a referencias bibliográficas: Musical Futures, Teaching Music in English y proyecto de innovación y nueva metodología en el aula de música a través de los medios audiovisuales. Estos 3 proyectos, cada uno de ellos tiene una peculiaridad diferente y son analizados desde los patrones de la inclusión musical, ¿no? de cómo la música ha vehiculado cada uno de los elementos definitorios dentro del proyecto educativo. Con este análisis que realizamos de estos 3 proyectos, llegamos a una discusión y conclusiones que nos arroja las siguientes conclusiones. Por un lado, está el problema de los proyectos, sobre todo vehiculados desde lo musical, que es la mirada recelosa, como la llamamos aquí, en el sentido de que existen prácticas que son más tradicionales y que producen más certidumbres en todo el colectivo educativo, al ser, como digo, más habituales. Entonces, los proyectos que involucran a mucha gente y que lo hacen de una manera muy saliéndose de la norma, digamos, de la norma habitual, pues provocan ciertos recelos, especialmente cuando se dan desde el caso de la música, porque la música tradicionalmente ha sido entendida como una materia menor, y aunque nosotros obviamente no la consideremos así, de manera simbólica esto hace que no se consiga todavía tener la importancia que debería para la generación, para vehicular la generación de determinados proyectos. Por otro lado, el análisis de estos proyectos se rescata la idea de la necesaria implicación de todos los estamentos. Por un lado, los docentes son los primeros en implicarse para llevar a cabo el proyecto, pero es cierto que el voluntarismo llega a un punto en el cual no puede ser el único que logre
pues llevar a buen puerto los proyectos educativos, sobre todo en las etapas de primaria y secundaria. ¿Por qué? Porque se precisa de unos equipos directivos también implicados para el plano organizativo y de un claustro fuerte que crea ciertamente en estos modelos educativos. Bien, señalamos también el recorrido y el resultado, es decir, en los proyectos sabemos la importancia del resultado, es decir, de que los alumnos sean capaces de acometer una meta conforme van cumpliendo etapas dentro del proyecto, pero desde el plano musical se enfatiza la importancia de que el propio recorrido, las propias actividades intermedias sean ciertamente importantes para el aprendizaje de todas las áreas de conocimiento. La facilidad de lo musical para arraigar fuera de lo propiamente musical es una de las potencialidades que se ha observado también en el análisis de los proyectos. Es decir, cuanto más cercano está el proyecto al ámbito, a las esferas musicales, más fácil es imbricarlo con otras áreas de conocimiento. La música tiene muchas relaciones, como ya se sabe, con otras áreas de conocimiento, y el hecho de que se pueda relacionar con ellas es algo que ha quedado patente en el estudio. A continuación señalamos los proyectos desde las propias necesidades de los centros educativos. Se ha detectado que la generación de proyectos a veces surge por una necesidad y esa necesidad se trata de paliar. Es cierto que se trata de paliar vertebrándolo desde determinadas materias, pero se ha visto que lo musical también es muy eficiente para poder conseguir hacer esto. En el siguiente punto que tienen en imagen, proyectos en todos los ámbitos, quiere decir que se ha observado también la importancia de que no solo sea lo musical lo que vertebre estos proyectos, sino que además, en la medida de lo posible, se pueda coordinar con otros proyectos que estén trabajando elementos similares. Y por último, se apuntan algunas disfunciones y potencialidades. En el primero de los aspectos, en las disfunciones, pues básicamente tienen que ver con la dificultad para coordinar. La coordinación siempre es muy compleja en los proyectos y especialmente cuando desde lo simbólico, como decíamos antes, lo musical no alcanza a tener el potencial necesario. Y en cuanto a las potencialidades, se resalta que los resultados obtenidos por los alumnos y la forma en la que se palían las dificultades que se habían observado al principio es muy amplia. Bueno, y sin más, agradezco la atención y reitero mi agradecimiento a los organizadores del simposio que han tenido a bien aceptar esta propuesta. Un cordial saludo.